Seguramente sea cierto eso de que el mejor impuesto es el que no existe, pero lo que sin duda es cierto es que el 1 de enero de 2019 los españoles nos levantaremos con la necesidad de financiar más de 500.000 millones de euros en gasto público, gasto que hemos decidido poner en común. Para financiar esos gastos contamos con un sistema tributario que en el año 2018 va a registrar un récord histórico de recaudación. Nunca antes se había generado un nivel de ingresos públicos tan elevado y, sin embargo, siguen siendo insuficientes para pagar esos gastos de los que hablábamos hace unos segundos. España, tras 5 años de crecimiento económico sólido, sigue siendo el país de la zona euro con un mayor nivel de déficit público, una brecha que en nuestro caso alcanza nada menos que los 30.000 millones de euros. Hoy queremos hablar de ingresos públicos y queremos hacerlo para desmentir la idea de que la única forma que tenemos de cerrar ese déficit público sea forzando aún más nuestro sistema tributario, aumentando los tipos impositivos o creando nuevos impuestos. La evidencia académica nos dice que es posible alcanzar mismos niveles de recaudación con distintas combinaciones de impuestos. Y esto es así por 3 razones fundamentales. La primera, porque recaudar impuestos no es gratis. Existen unos costes de cumplimiento, unos costes de administración en los que incurren personas, empresas, la propia administración para generar esa recaudación de impuestos. Pensemos por un momento que estudios recientes nos dicen que para poder gastarnos un euro de gasto público, por ejemplo en un puente, necesitamos recaudar entre 1,32 y 1,45 euros. En segundo lugar, los impuestos distorsionan el comportamiento de los agentes económicos que tendrían en ausencia de ese impuesto. A grosso modo, la recaudación de un impuesto es la multiplicación entre la base imponible y el tipo impositivo. Si subimos el tipo impositivo, podríamos pensar que eso se va a trasladar proporcionalmente a la recaudación. Sin embargo, esa distorsión que generan los impuestos en el comportamiento de los agentes económicos hace que la base imponible frecuentemente, normalmente, se reduzca y con ella la recaudación. Y en tercer lugar, los impuestos drenan recursos de la economía, desviándolos de usos más productivos a otros que lo son menos y, por tanto, afectando al crecimiento potencial de la economía. Pensemos por un momento en los 400 millones de euros que el Gobierno pretende recaudar subiendo el IRPF a las rentas altas, a lo que ellos llaman los ricos. Si esos 400 millones de euros se mantuvieran en la economía, podríamos consumirlos y por tanto generarían ingresos públicos derivados de ese consumo. Pero también podríamos ahorrarlos y podríamos multiplicarlos en el sistema financiero para financiar miles de proyectos de pymes, que a su vez generarían inversión, empleo, crecimiento y de nuevo ingresos públicos. En definitiva, el acuerdo sobre medidas fiscales al que han llegado el Gobierno y Podemos es un obstáculo al mantenimiento de las tasas de crecimiento económico y de creación de empleo que hemos observado en los últimos años y que desde luego podríamos tener en los años venideros. Y esto es así por 4 motivos fundamentalmente. En primer lugar, porque inciden estas medidas fiscales en un sistema tributario que ya es ineficiente. Nosotros no tenemos un problema de tipos impositivos, tenemos tipos impositivos tan altos o mayores incluso que los de nuestros socios de referencia. En segundo lugar, porque estas medidas fiscales suponen una distorsión del comportamiento de los agentes económicos que necesariamente va a reducir la recaudación esperada y que por tanto va a generar mayor déficit estructural en nuestra economía, cuando ya hemos visto que lo tenemos alto y esto generará mayor vulnerabilidad. En tercer lugar, porque se está drenando dinero de la economía en un momento en el que ya está constatada la desaceleración y en el que sabemos que vamos a afrontar tipos de interés más altos en un futuro muy lejano. El Gobierno apuesta por poner más piedras en la mochila de la economía. Y finalmente porque son medidas fiscales de alguna forma arbitrarias, justicieras, que no van buscando hechos imponibles genuinos, sino fuentes de renta. Es decir, el Gobierno decide castigar a personas, a sectores en función de
lo que él considera que es ganar mucho o poco dinero. En definitiva, esta no es la reforma fiscal que necesita España. España necesita una reforma fiscal integral de nuestro sistema tributario que esté orientada hacia la eficiencia, hacia la equidad, hacia el crecimiento económico y hacia el empleo. En definitiva, todo lo contrario de lo que ha acordado el Gobierno con Podemos.